Asuntos de campo. Esta huella que canto no tiene marca, como es medio azulada la llama. Esta huella que canto no está domada. La encontré en una estrella de 30, 40, 50, 60. A la huella, dame la mano, que en mi sangre ya canta todo el verano. Auspician Tierra de Negocios, Sociedad Rural de Azul, Semillera Jáuregui, Crespo y Rodríguez, consignataria, Cabaña Los Cerritos, Hugo R. Aristegui y compañía, Taller Agrícola Matiu, Wallace Hermanos, HJ Navas y compañía, Campos del Centro, Néstor Igoenaga y compañía, Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauch, Grupo Laboratorios Azul, Adolfo Kuerner y compañía, consignatario, Agrotecnos, Sociedad Anónima. Empezamos una nueva edición de Asuntos de Campo. En primer lugar, la nota con Evelio San Pablo, un conocedor de lo que ocurre en el mercado de haciendas de Liniers, también los mercados de Invernada. Las visitas en nuestra ciudad están vinculadas con gente que está relacionada al cultivo y en ellos hablan sobre las distintas variantes y por supuesto los mercados internacionales. Economistas también que llegaron y en este caso Tomás Bulán haciendo un análisis de nuestra realidad. La climatóloga Estela Carballo mirando justamente esta realidad tan profunda y tan difícil que se está atravesando en el centro de la provincia de Buenos Aires. Cerramos con la semana cerealera en HJ Navas y compañía. Con Evelio San Pablo haciendo una lectura de lo que viene haciendo el mercado de haciendas, que parecería que tiene un rumbo definido ya a esta altura del año, ¿no? Sí, tiene algunas oscilaciones, ¿no? Ahora este fin de mes que hay un poco menos de consumo por la falta de dinero, ¿no? Se baja y después repunta, pero sí está bastante estable, está, ¿viste? Hay mercadería como el ternero muy bueno, que se vende bien siempre, el que es de rinde y eso se vende todos los días bien. No es tan difícil hacer 19 pesos eso. Pero después tenés la vaca que oscila, porque la vaca la otra semana entró poco, estuvo cara. Esta semana que entró muchísima vaca ya se sintió más baja la conserva y la vaca gorda. Era bastante difícil hacerle 12 pesos, más vale 11. Y el otro día se vendía 12 o 13. Bueno, ahí es donde hay cambio. El novillo, allá en el mercado está firme porque entra muy poco, el novillo pesado. Ayer nosotros vendimos entre 16.50 y 17, 5 o 6 lotes que teníamos de novillo. Hay muy poco novillo en el mercado, hay días que no hay. Increíble, el novillo hablamos de 4.40 para arriba, no 4.50. Sí. La terminación al filot, eso tiene un número distinto, ¿no? Sí, sobre todo los filot que se sabe que rinde, ¿viste? Porque hay algunos que no rinden tanto, el que rinde y es buena calidad y buena terminación, anda firme, vende fácil. ¿Cómo vislumbra el escenario, teniendo en cuenta, bueno, ya a mitad del año, seguramente se van a resentir algo de las ofertas, el tema agua, en los caminos está incidiendo? Sí, mira, esto a veces por el clima cambia, pero si no, viene el tiempo de vender las vacas baratas, un mes más, después la vaca empieza a subir y dentro de 2 o 3 meses vale 15 pesos. Por decir, ¿no? Todos los años pasa lo mismo. Cuando llega, sobre todo septiembre, octubre, noviembre, la vaca está carísima. Y después el novillo está estable por la poca cantidad que hay. Y el consumo liviano en algún momento por ahí puede llenarse un poco, porque hay filó que tienen bastante todavía, que se han atrasado por la lluvia y eso. Puede tener alguna oscilación estos 2 o 3 meses para adelante, capaz de bajar algo. Evelio, finalmente le quería preguntar, algún cimbronazo hace un mes, algún frigorífico importante, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo están los temas de los pagos que venían con algunos inconvenientes, más de un operador? ¿Cómo están mirando eso? Bueno, con el que era más grande, digamos, que ha comprado toda la vida en el mercado, hicieron un arreglo a pagar y siguen andando, siguen comprando y bueno, y qué sé yo. Hay que darle un poco de aire para que vayan pagando, pero ya han pagado una cuota bastante grande, así que pienso que va a andar. Aparte los frigoríficos están ganando mucha plata porque
valen mucho los recuperos, ¿me entendés? Vale el cuero, las achuras, vale todo. Así que a los frigoríficos le va bien, a las plantas frigoríficas, ¿no? ¿El escenario es complicado hoy cuando uno tiene que hacer operaciones? No. ¿Qué sé yo? Si tenés que elegir plazo más corto, eso a veces se complica un poco más. Si la hacienda es buena, no hay problema. Sí puede haber diferencia por el plazo corto, pero se vende sin problema, ¿no? Bueno, Gustavo, trabajando con los cultivos, como de costumbre, ¿cómo están hoy las cosas? Sería importante preguntarte en esta instancia donde, bueno, el agua está trayendo muchos problemas a la zona, ¿no? Sí, es en línea general es un problema este año, lo que hablábamos recién fuera de cámara, que el año pasado en nuestra zona estábamos parando justamente por seca. Tuvimos una seca muy importante que hizo que aproximadamente hasta el 24 de junio pudiéramos sembrar, tuvimos que suspender y este año estamos parados justamente por excesos de agua. Yo creo que es en líneas generales en toda la provincia, hasta las zonas más secas. La semana pasada tuvimos precipitaciones de entre 40 y 80 milímetros y eso hace que está abnegado, totalmente ya saturado, y estamos hoy parados. Hoy venimos con otra condición totalmente distinta, climática, pero venimos a presentar trabajos que, digamos, tienen validez para zonas un poquito más relacionadas a lo que es azul, trabajos relacionados en Tandil, Coronel Suárez. Digamos, venimos con un manejo que es otra alternativa, tal vez no la acertado no, pero es otro formato, otro sistema de producción. Quería preguntarte, una de las incógnitas es justamente el trigo, ¿no? Porque la época está pasando, algunos ya dicen que se retiran. ¿Cómo lo imaginás a eso? Mira, nosotros creo que si tendríamos una condición así similar durante todo el año, o por lo menos hasta noviembre, diciembre, que en nuestra zona es donde nos determina las limitantes o nos dice verdaderamente dónde está, nosotros calculamos que en la zona nuestra vamos a estar estirando la siembra hasta la primera semana de agosto. Más no nos podemos estirar, haremos lo que podamos hasta ahí, tal vez buscando con algunos ciclos intermedios un poco más cortos, o si no directamente tirando un poco más de jugadores en la cancha, que es la única alternativa que tenemos. Desde ya que no nos podemos estar jugando mucho porque también es la realidad que nos estamos timbiando demasiado, sabiendo que si nos llega a faltar el agua ahí en lo que es octubre, noviembre, nos pega en la cruda realidad, que fue lo que pasó algo similar el año pasado. El año pasado tuvimos un periodo de seca muy importante, empezó a llover, comenzamos otra vez las actividades de mediados de julio hasta la primera semana de agosto y esa última tanda fue lo peor que tuvimos debido a los sopletes que tuvimos entre noviembre y diciembre. Entonces, si la condición va a continuar climatológicamente con lluvias en noviembre y diciembre, no es para alarmarse de semejante manera. La cuestión es decir hasta dónde. Bueno, eso lo va a ver cada uno en su zona, pero nosotros en Coronel Dorrego estimamos que hasta fin de julio, primeros días de agosto podemos estirar. ¿Qué te hablaron de la zona de acá, de la zona del centro de la provincia de Buenos Aires? Mira, no he hablado con muchos. Hoy a la mañana tuvimos la suerte de disertar algo más que nada en maíz. En caso de Fina no hemos hablado demasiado. Sé de que lo más cercano, Tres Arroyos, están hablando de siembras de hasta el 20 de agosto. Ahora vamos a tener un intercambio con productores de azul para ver qué es lo que ellos determinan o qué es lo que ven. Pero lógicamente que cuanto más benévola es la zona te podés estirar un poquito más, sabiendo que generalmente las condiciones más adelante son un poco más favorables. Nuestra zona, te vuelvo a decir, en octubre y noviembre te pone la chapa y te dice vos estás en una zona semiárida, subhúmeda y con un soplete se termina toda la historia. La cuestión mercado se analiza hoy en la sociedad rural. Bueno, ¿cuál es la mirada y cuál es justamente a dónde van a apuntar hoy? Bueno, básicamente lo que vamos a intentar hacer, después hay que ver si sale bien o no, es tratar de comentar las perspectivas que tenemos nosotros del mercado de aquí hacia adelante, ¿no? Después del informe de Luzda de hoy, que fue bastante negativo en cuanto al comportamiento de precios, la realidad es que vamos a hablar sobre las perspectivas que vemos hacia el futuro, ¿no? Y básicamente estas perspectivas tienen que ver con un año que para el hemisferio norte parece que viene muy bien, con condiciones climáticas casi ideales, con la condición de los cultivos buenos y excelentes, como hace por lo menos 10 años no se ve en cuanto a promedio, ¿no? Está por arriba del promedio de los 10 años. Entonces, la realidad es que si el clima no mete la pata, vamos a tener un año de precios tranquilos y deprimidos, digamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que hace por lo menos 2-3 campañas que venimos con precios altos, producto de problemas climáticos, sequía,
pero este año parecería ser que la cosa es diferente, ¿no? Cosecha récord de soja en Estados Unidos, cosecha récord mundial, cosecha récord de maíz en Estados Unidos, también cosecha de trigo, entonces ahí estamos complicados, ¿no? Y cuando uno mira Argentina, esto de que los precios bajen con costos que suben producto de los problemas internos que tenemos, la verdad que es una ecuación bastante complicada, ¿no? ¿Cómo van a incidir esta alta presión tributaria, un dólar que se desconoce su valor exacto? ¿Cómo va a repercutir esto en el mercado local, en el mercado interno? Yo creo que eso obviamente repercute mal, porque la realidad es que pone al productor en una situación donde, como te decía antes, ¿no? Si de acá tenés presión tributaria, tenés aumentos de costos que van por la inflación argentina y encima lo que estás produciendo es un commodity cuyo precio se rige por internacional y presión baja, estás en un problema, o sea que lo va a sufrir es el productor. Entonces es un año donde hay que hacer muy bien los números, donde hay que planificar muy bien la comercialización, no solo la producción sino también la comercialización, porque los números van a estar ajustados. Los números indican que se sembraría menos trigo, no tal cual como se venía anunciando. Las condiciones climáticas están impactando severamente. ¿Cómo imaginás el escenario de Argentina de aquí en adelante con esta situación, ¿no? Yo creo que el escenario del trigo, hay que ver el número final, ¿no? Esto de si se va a sembrar menos, se va a sembrar más. A priori parecía que se iba a sembrar más. Ahora con esto de tanta lluvia, tanta agua y tanto problema de no poder entrar a los campos a sembrar, esto a lo mejor puede traer alguna complicación en cuanto al número final, pero en líneas generales la realidad es que parecería ser que va a haber más, por lo menos más área de trigo. Después vemos, pero acá lo que voy a tratar de mostrar es la perspectiva que nosotros tenemos respecto al trigo, ¿no? Porque por la ubicación que tenemos en el mundo, los compradores los tenemos muy lejos y la realidad es que más allá de los problemas gubernamentales y la realidad que nuestro principal comprador es Brasil y ahí es donde tenemos que apuntar, y con un Brasil que va a importar 6,5 millones de toneladas, muchas veces pensar en 20 millones de toneladas de trigo para poder exportar 14, 13 millones, digo, ¿dónde nos metemos lo que sobra, ¿no? Entonces me parece que ahí desde ese lugar apuntar a una producción que nos dé un saldo exportable de 6,5, 7 millones de toneladas, 8, pues es colocable, ¿no? Claro, después tenés los problemas del gobierno, ¿no? Que si te cierra la exportación, si te abre la exportación, si te devuelve las retenciones, si no te las devuelve, entonces eso, la realidad que empeora la situación del productor, porque el productor no tiene previsibilidad. Bueno, la idea es un poco hablar de economía, vamos a hacerlo dinámico. El título de la charla es Fin de ciclo, corrección y despegue. Básicamente el título de una charla es como el título de un libro. Pues primero escribís el libro y el título de la charla tiene que representar lo que quiero decir. Así que vamos a ver si esas son mis conclusiones. Vamos a hablar un poco de economía internacional, cómo está el mundo y la región. Vamos a hablar cómo está la economía argentina hoy, por qué está como está la economía argentina hoy, y después la parte más divertida que es ¿qué carajo va a pasar? Que en realidad vinieron todos ¿para qué? Para eso. Así que me tienen que aguantar porque tengo que justificar honorarios, entonces tengo que hacer todo lo anterior si no se hace muy corto. Bueno, Tomás, me gustaría preguntarte en el inicio, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo estamos hoy? Algunos están muy preocupados, hablan de una recesión, de una inflación que está creciendo. ¿Cuál es la mirada tuya en particular? Eso. A ver, Argentina entró técnicamente en recesión. El INDEC informó que en el primer trimestre hubo caída del PBI de 0,8%, había caído ya en el cuarto trimestre 0,5%, por lo tanto 2 trimestres consecutivos de caída de recesión. Así que Argentina está entrando en una recesión y con una inflación que está creciendo. O sea, vos pensás que el año pasado la inflación fue del 28 y este año la proyectada, la más baja, te da 36 y lo más probable que sea 40. Por lo tanto, claramente tenés inflación creciendo y recesión. Sí, ese es el escenario de la Argentina. En este escenario, ¿cómo es el día a día de los argentinos, teniendo en cuenta, esto que estás describiendo? Complicado. El sueldo no te alcanza. Llegar a fin de mes y comprar lo mismo te cuesta un montón. Por lo tanto, tenés que planificar, hay que ser más austeros, hay que pensar bien cuando se compra, hay que ver precios, o sea, hay que dedicarle tiempo a la planificación del gasto para que el sueldo te dure. Uno no va a luchar contra la inflación, entonces uno tiene que tratar de adaptarse y tratar de entenderla. Quizás al principio de mes comprar los bienes de limpieza, que por ejemplo no vencen, y estoqueate. O sea, lo que no tiene que quedarse con la gente es con pesos muertos en el banco. Eso no te puede pasar. Tomás, y para el productor agropecuario, para el que hace soja y para el que hace ganadería.
A ver, yo creo que en general cuando hay inflación todos esos bienes van subiendo de precio. A veces puede retrasarse un poquito más o otro poquito menos. Entonces, nuevamente, vender cuando se necesite. Y en el medio que no lo necesite no lo vayas vendiendo, porque después cuando tengas pesos no sé qué te vas a hacer. Entonces yo diría que hoy, tanto el ganadero como el de la soja, que la vaya vendiendo en la medida que la necesite, y si la va a vender fuerte, después que compre activos rápidamente, pero que no se quede en pesos. ¿Cómo imaginás el dólar en este escenario? Bueno, del cual algunos ya hablan arriba de los 12 pesos. ¿A fin de año puede haber un valor muy distintivo? Paralelo o oficial, viste que en la Argentina tenés todo dos cosas. A ver, hay que entender algo, una cosa es la inflación y otra cosa es la devaluación, son dos cosas distintas. Para que quede claro, suponete yo te invito a un café hoy, cuesta 10 pesos el café, y justo un dólar cuesta 10 pesos. Si yo en un año vengo y tomamos un café, pero el café ahora cuesta 15 pesos, si el dólar subió a 15, ¿devaluó? No, con un dólar seguís comprando un café. El dólar subió con la inflación. ¿Estamos? No devaluó. ¿Qué es devaluar? Devaluar es que yo con un dólar compré 2 cafés. Entonces, ¿el dólar va a subir? Claro que va a subir. ¿Por qué? Porque sube la nafta, sube la leche, sube... ¿Y te sube qué? El dólar. Eso se llama inflación. Entonces, un dólar que está hoy a 12 en el paralelo va a estar a 14 a fin de año. Eso no significa devaluar, significa que va a subir ¿con qué? Como la nafta. ¿Entendés? Entonces, el oficial está a 8, va a estar a 10. Sí, nuevamente, no es devaluación. Eso es ¿qué? Inflación. Entonces lo que estamos discutiendo no es tanto si va a subir o no, es cómo lo va a hacer y la forma que lo va a hacer, que es lo que creo que el gobierno no tiene en claro. Si lo va a hacer de a poquito, como estuvo haciendo estos días, subiendo de 1 centavo, o lo va a hacer como hizo en enero, de un día para el otro. ¿Tiene poder de decisión el gobierno? Cada vez más reducida. Todavía tiene, pero cada vez más reducida. ¿Imaginás además un escenario complicado desde lo político? Sí. De lo político y lo social, sí. A mí me preocupa siempre los meses de noviembre y diciembre en Argentina, son meses muy convulsionados. Y este año definitivamente estamos llegando con una recesión, con salarios reales negativos y con más desempleo. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha responsabilidad porque noviembre y diciembre pueden ser meses realmente muy complicados socialmente. En esta oportunidad los gobernadores pudieron pagar en aguinaldo. ¿Se imaginás la Argentina pagando aguinaldos en diciembre justamente por esto que estás hablando de lo político y lo económico? No va a haber ningún problema en pagar los aguinaldos porque la inflación está haciendo que la recaudación crezca mucho. El problema es que la plata que te están dando te alcanza ¿para qué? Para poco. Entonces lo que te van a pagar, te lo van a pagar. El problema es que no te va a alcanzar para mucho. Finalmente quería preguntarte las condiciones a nivel mundial, a nivel macro. La Argentina haciendo soja, ¿cómo le va en el 2015, 2016? No, el mundo por suerte ya está creciendo. En el año 2014 el mundo está creciendo en general, está creciendo a buena parte de países de Latinoamérica, más del 4%. Los chicos, los precios de las commodities van a seguir bien, o sea, no estarán en $550 o 530, ahora está 510, pero estará a 460, 470, que sigue siendo un precio muy bueno la soja. Así que los precios de commodities bien. Yo creo que el escenario para el año que viene es bueno. Hablaste de diversidad hace un rato para cuando se trata de la economía y el trabajo en el campo, ¿no? Sí, bueno, siempre hay que diversificar. Yo no creo en los monocultivos. Primero porque es poner todos los huevos en una sola canasta y eso nunca se hace. Pero segundo, la riqueza de un productor agropecuario está en la diversidad, en saber producir un poco de todo y hacerlo eficientemente. Y cuando conviene trigo, hacer trigo, cuando conviene maíz, hacer maíz, cuando conviene ir rotar. Esta cosa de monocultivo que se ha dado en estos años, que lo hace el productor por una cuestión de defensa, es una pésima política agropecuaria. Yo creo que hay que producir más de todo y mucho más diverso. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Estela, en primer lugar, gracias por atendernos, pero bueno, te imaginás en estas zonas el clima es fundamental y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo estamos y qué nos está pasando y qué nos puede pasar? Bueno, ya todos los productores que siempre están interesados en el clima saben por las páginas que consultan que estamos en un proceso de calentamiento del océano conocido como proceso Niño. Todos saben las consecuencias que este proceso tiene sobre el clima en el sudeste de Sudamérica, dentro de la zona que estamos incluidos, y precisamente es el aumento de la frecuencia de precipitaciones y ayudado, por supuesto, por su complemento que es el Océano Atlántico, el aumento en este caso de volumen, porque las condiciones que se están dando en este océano favorecen un incremento en el ingreso de humedad a nuestro territorio. Lo hemos visto por los días con niebla, por los días de humedad muy alta que ha impedido incluso
inclusive lograr la humedad necesaria o alcanzar la humedad con que los productores cosechan. Justamente todavía hay cultivos sin cosechar, justamente porque todavía tienen valores de humedad muy altos. Y bueno, estas condiciones uno podría pensar que se están terminando, pero no, este proceso recién empieza, recién va a terminar en junio del año que viene, así que las condiciones van a permanecer. Por ahí tenemos algún mes que puede estar un poco más tranquilo, nosotros esperamos que ese mes sea septiembre, pero durante julio y durante agosto las condiciones se van a mantener como ahora, con lluvias prácticamente semanales, y luego a partir de octubre las lluvias que van a volver incrementando su volumen. Algunos productores muy preocupados porque es la época de siembra de trigo. Además, en esta instancia, bueno, lo que me decís vos, que el clima continúa con esta línea y con más agua todavía. Bueno, por lo pronto tenemos una lluvia semanal, las próximas 2 semanas van a continuar con la misma tónica. El tema es que si analizamos que estamos en pleno invierno y tenemos lluvias que a veces en un solo episodio logran alcanzar en algunos lugares hasta 100 milímetros, pensemos entonces lo que significa esta acumulación semanal sobre suelos que ya están totalmente saturados, suelo, subsuelo, napas elevadas, es decir, ya no hay capacidad de almacenamiento. 800 milímetros es la media aproximadamente de azul y ya está llegando en julio los 800 milímetros. Bueno, eso nos habla bien de cómo se está gestando este ingreso de humedad que, como les digo, va a persistir, y con algunos meses que, digamos, con menor cantidad de lluvia y mayor evaporación, ya cuando estemos entrando en la primavera, que nos pueden favorecer con algún alivio, pero recordar que este fenómeno se incrementa generalmente a fines de la primavera, es decir, octubre, noviembre, parte de diciembre, y luego repite en el otoño del año que viene. Entonces son elementos a tener en cuenta para saber qué lotes elegir, no arriesgarnos en los lotes con riesgo de anegamiento. Hubiera sido ideal en un año como este poder hacer un doble cultivo o un cultivo de cobertura previo al cultivo de verano, porque justamente la mayor extracción de humedad del suelo la hacen los cultivos, y entonces hubiera sido ideal, pero bueno, sabemos que hay zonas en donde no se puede entrar, donde falta de piso, y esto está atrasando enormemente las labores. HJ Navas y Compañía presenta informe semanal de cultivos y mercado. Bueno, esta semana han estado suspendidas todas las actividades agrícolas, principalmente nos estamos refiriendo a lo que es la siembra de los cultivos de fina. En general, el área sembrada oscila alrededor del 30% a esta altura del año, y la zona más afectada por el anegamiento, por las precipitaciones, en la cual el avance de siembra es el más limitado, es el área norte del partido y los lotes tendidos del área agrícola. Todo esto nos hace prever o predecir que haya alguna superficie destinada a cultivos de invierno que pueda llegar a pasar a la siembra de cultivos de verano. Es posible que un área que estaba destinada a trigo o a cebada pase a ser soja de primera, aunque en realidad sería deseable que se pudiera completar la previsión de siembra de cultivos finos por un tema de rotación, además de por una cuestión de rentabilidad, que en este momento se está viendo que los márgenes de soja se han achicado mucho debido al aumento de los costos de producción y un poco a la caída de precio en los mercados externos, que están marcando una tendencia de cultivo de soja bajista. No obstante eso, los cultivos a nivel país, el cultivo de trigo se ha sembrado un 60% del área prevista, y por lo tanto hay una perspectiva alentadora en cuanto a valores que pueda llegar a tomar el cultivo
durante el fin de la campaña o el año próximo. Finalizamos Asuntos de Campo. Que pase una excelente semana. Esta huella que canto no tiene marca, como es medio azul.